me he puesto a buscar, a indagar, a investigar y a aprender acerca del Espíritu Santo. El que no tiene al Espíritu Santo está frito, pero frito más que un pollo, porque es el que nos lleva a Cristo y nos motiva día tras día a buscar y a estudiar y a orar, y nos habla, porque Él habla y nos habla y nos dice por aquí o por allá, nos guía. Por eso el Señor lo dejó, el Consolador, por algo lo ha dejado. Y dijimos también que el único que puede hacerle frente a los demonios es el Espíritu Santo. Entonces, si un cristiano anda sin el Espíritu Santo o con un desconocimiento de la tercera persona de la deidad y no se relaciona con el Espíritu Santo, mi amado, el enemigo lo puede entrampar con mucha facilidad. Lo puede entrampar con mucha facilidad. Él nos recuerda las cosas que hemos estudiado y en un momento determinado nos dice, nos pone en nuestra mente esto, aquello, lo otro. ¿Estamos de acuerdo? Él se goza, el enemigo se goza con mantenernos confundidos. O sea, no quiere que uno entienda nada de la palabra. Exactamente. Y hablando de eso, no hay folleto de eso. ¿Cómo conseguirlo? Sí, mi hermana, ya lo vas a llegar. Sí, que tenemos que estar atentos porque muchas veces nosotros queremos hacer algo. Te decimos que hacemos todo bajo control divino, pero a veces queremos hacer la cosa en un momentito. Pero Sé que no se encontraba. Vayamos a opinar, vamos a ver el micro, para que los que están en Zoom puedan escuchar también. Y lo voy a dejar. Sí, gracias. Disculpen, es que no se encuentra muy bien. Y es un esfuerzo venir para acompañarme, pero tuvo que no se encuentra muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar de la acción dinámica del Espíritu Santo en la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Bien. Voy a poner esto aquí. Antes de iniciar, por supuesto, quiero que tengamos una pequeñita oración. Padre nuestro, al abrir su palabra en esta hora, Señor, queremos invitar el Espíritu Santo, quien venga y nos enseñe en esta tarde lo que queremos aprender. Queremos aprender más de usted, conocer más al Espíritu Santo. Y por eso le pedimos que por favor venga y nos enseñe, nos instruya para que podamos aprender y crecer en su palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al primer slide. Primer slide. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. ¿Quién me lo quiere leer? Está aquí mismo, lo pueden leer aquí. ¿Qué dice ahí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la vida. Toda escritura es inspirada por Dios. Fíjense ustedes ahí, ¿qué notan ahí? ¿Ven a ustedes ahí algo que se le parece a lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Ven? ¿Qué hace? La palabra de Dios enseña, redarguye, corrige, instruye. La labor del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Interesante. Bien, mis amados. Entonces,
La escritura cumple con este papel porque es la palabra de Dios revelada a la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. En la Biblia, el Espíritu Santo manifiesta cuál es la voluntad de Dios para nosotros y nos muestra de qué modo vivir una vida que lo complace. Entonces, sin embargo, la actividad del Espíritu Santo no se limita al pasado remoto, el origen de la Biblia, sino que está involucrado en la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Y de una manera sumamente significativa. Entonces, la palabra de Dios nos enseña en nuestra vida. Entonces, de este modo, el Espíritu obra a través de la palabra escrita para transformarnos en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es por medio del Espíritu Santo que la palabra se hace viva a través del Espíritu Santo. Entonces, vamos al siguiente, rapidito. Siguiente slide. En segunda de Pedro 1, 19 al 21. ¿Quién me lo quiere leer? ¿Quién se anima? Ahí se ve claro, ¿eh? Creo yo. ¿Lo pueden ver bien? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Está claro? ¿Puede alguien dar una pequeña explicacióncita de ese versículo? Quien inspira la palabra de Dios o a los escritores fue el Espíritu Santo. Ninguno de los escritores dijeron, voy a escribir esto porque me parece, sino que todos, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la palabra. Exactamente, hermano. A todos. Los que escribieron hace 1000 años, a los que escribieron después, todavía llevan un orden. Un orden. Muy bien. Así mismo es. Entonces vemos que la palabra de Dios fue inspirada, no vino por voluntad, no por humana. No fue que ellos dijeron, tengo que ponerme a escribir lo que pasó aquí o lo que pasó por allá o tal suceso, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Hermano Joaquín. Lo más importante es ver la comparación que hace del Espíritu Santo como una antorcha. Usted sabe lo grande que es cuando esta luz se va de noche. Uno no sabe verdad los cosas, lo que de verdad nada. Cuando viene la luz que alumbra, qué felicidad. Y así es cuando nosotros tenemos esos problemas que no podemos con ellos, ya que estamos casi al tirar la toalla. Le pedimos a ese Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude, que nos restaure la fuerza. ¿Cómo viene esa fuerza batallando? Amén, qué bien, así es. Esta antorcha que alumbra. Si una lamparita de esas que antes usábamos cuando se iba la luz, ustedes se acuerdan, uno le echaba gas. Y había un tubo también. Uno le echaba gas a esa lamparita. Uno le echaba,
uno le echaba el combustible del gas o trementina. Yo no sé si los que están más jóvenes aquí han usado lámpara de esas. Yo tenía una fija, porque eso de que de inversores, eso no se usaba. Pues ese aceite, si no tenía aceite esa lámpara, eso no prendía. Si esta lámpara, si la palabra de Dios tiene el aceite, no alumbra. ¿Y cuál es el aceite? El Espíritu Santo. Eso es la que le da la chispa a la palabra de Dios. El Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué manera se asegura Dios de que su voluntad sea transmitida fielmente a los seres humanos caídos? Bueno, él dice el estudio que lo hace de dos formas. Lo hace por dos actividades que son sumamente importantes, que es del Espíritu Santo, que están relacionadas entre sí, que es la revelación y la inspiración. Por medio de la revelación y de la inspiración. Entonces, la revelación es un proceso en el que Dios se da a conocer al ser humano junto con su divina voluntad. Entonces, ¿qué es lo que es la revelación? Un proceso en que Dios se da a conocer a quiénes, a nosotros los seres humanos, a nosotros, ¿verdad? Junto con su divina voluntad. La idea básica asociada con la palabra revelación es desvelar, quitar el velo, descubrir. Interesante, Agustín. Es interesante. ¿Tú te imaginas que no tuviésemos la palabra de Dios? ¡Wow! Fuera como un poco más, no sé, no quiero decir complicado, pero es tremendo. Pero esa palabra nos ayuda, nos guía, nos habla, Albania, nos habla. Interesante. Se quita ese velo, ¿verdad? Se quita, entonces se revela la palabra de Dios. Qué hermoso. Entonces, aquí vemos que tenemos aquí ese versículo que lo deja todo sumamente claro. Está muy claro. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Qué está haciendo la palabra de Dios ahora mismo? ¿Cuál es la función? Alumbrar en este mundo oscuro. ¿Está oscuro el mundo? Sumamente oscuro. Cada vez está más oscuro. Las tinieblas se están apoderando de este mundo de una manera impresionante. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo quiero subrayar una cosa. Los santos hombres de Dios, santos hombres y santas mujeres de Dios, fueron inspiradas. ¿Creen ustedes que eso se puede dar en estos días? Claro. Cuando vivimos una vida de obediencia a Dios, vivimos una vida en santidad, el Espíritu Santo nos habla y nos inspira. Eso es así, mis amados. Nos habla y nos inspira. No importa que estamos viviendo en el pleno siglo XXI, en una época postmoderna. Mucha tecnología. El Espíritu Santo puede hablar a nuestros corazones si nos mantenemos en una vida consagrada. Entonces, según el apóstol Pedro, el mensaje profético del Antiguo Testamento no es de origen humano. Los profetas fueron movidos por el Espíritu Santo, de tal manera que el contenido de su mensaje provino de Dios. Estos hombres no crearon el mensaje por cuenta propia, fueron realmente recipientes del mensaje. No originadores de él, sino fueron recipientes del mensaje. Entonces, Pedro fue dice aquí, muy intencional al enfatizar la inspiración del Espíritu como una fuente de la profecía. ¿De acuerdo? Y en este
Y ese es el origen divino, el que da a la Biblia su autoridad última sobre nuestra vida. Dios utilizó a seres humanos para proclamar su palabra al mundo. Y hoy también lo puede hacer a través de nosotros. Proclamar su palabra al mundo, utilizando, nosotros siendo como ese recipiente, el cual el Espíritu Santo utiliza para proclamar el mensaje. Lo que pasa que hoy cogemos el Espíritu Santo y lo hemos sacado de la obra. Ustedes no lo notan así. Ustedes no lo ven así, o no lo ven así. Al Espíritu Santo, lamentablemente, lo hemos sacado de la obra, de la misión que tenemos que hacer o cumplir. Sí, porque no lo mencionan, es raro, no lo mencionan. Claro que se menciona. Oye, mencionarlo. Es raro mencionarlo. Imagínense ustedes que nosotros mantengamos una relación estrecha con el Espíritu Santo. Si no se menciona, menos se dice. ¿Verdad? Nosotros somos el instrumento. Nosotros somos los canales en el cual el Espíritu Santo tiene que accionar a través de nosotros. Los ángeles quisieran venir y hacer. Un ángel viene y hace se acabó, ¡pa! Resuelve todo de una vez. Pero somos nosotros, seres humanos, pecadores, caídos, pero transformados. Que tenemos que buscar a otros para que también sean transformados. A estos canales, instrumentos, vasija de barro, es que el Espíritu Santo utiliza para hacer su obra y cumplir con la misión. Pero lamentablemente hoy hemos cogido al Espíritu Santo, lo hemos sacado de la misión porque yo soy licenciado o licenciada, que no está mal, de una licenciatura, una preparación X, está perfecto, pero no ponerlo por encima del Espíritu Santo. O porque yo creo que, o porque yo considero que los jóvenes tienen que estar en brincaderas, saltaderas y haciendo cosas donde no está el Espíritu de Dios, donde no se manifiesta el Espíritu Santo, porque Dios no está en el desorden. Siempre le digo, cuando los jóvenes vayan a actividad y vean desorden, sálgase de ahí inmediatamente, porque Dios no está ahí. Ahí hay otro espíritu, pero no es el de Dios, porque Dios es un Dios de desorden y de confusión. Los jóvenes, si se relacionan con Cristo y si se relacionan con el Espíritu Santo, nunca se van a ir de la iglesia. Siempre se van a mantener, siempre estaremos aquí, siempre nos vamos a mantener. ¿De acuerdo? Pero, bueno, las cosas son como son. Entonces, vamos al siguiente, el Espíritu Santo. Hablamos de la revelación. Hemos visto cómo se ha revelado el Espíritu Santo. Ahora vamos a la siguiente, el Espíritu Santo y la inspiración. Luego, después de este, el Espíritu Santo y la inspiración es el término utilizado para describir la influencia de Dios por medio del Espíritu Santo al transmitir su mensaje a través del instrumento humano. La obra del Espíritu Santo en el proceso de la inspiración es la razón por la que encontramos una unidad fundamental en toda la Escritura en relación con la verdad, porque el Espíritu también es la verdad. El siguiente, a ver qué dice. Primera de Corintios 2, 9 hasta el 13. Miren lo que dice. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído qué, ni oído qué, ni han visto el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué bello, ¿verdad? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿No es interesante? ¿Quién revela? El Espíritu. Ahora el 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoce la cosa de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana. No es palabra de sabiduría humana, que es lo que está imperando hoy, la sabiduría humana. Porque yo creo que, y el Espíritu Santo, ¿dónde está? Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual al espiritual. Lo que enseña el Espíritu, quiero decir, lo que inspira el Espíritu. Lo que inspira al Espíritu. La inspiración es el término utilizado para describir la influencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, al transmitir su mensaje a través de instrumentos humanos. La obra del Espíritu Santo en el proceso de inspiración es la razón por la que encontramos una unidad fundamental en toda la Escritura en relación con la verdad. El Espíritu de verdad, como dice Juan 14:17. Entonces, mis amados, es hermoso conocer que Dios, que el Espíritu Santo es quien revela la palabra de Dios y quien también la inspira. Y me gusta esto, Hansel. ¿Saben por qué? A los muchachos que nos están mirando, qué lindo es conocer que la palabra de Dios no fue escrita por voluntad humana, que la palabra de Dios fue revelada e inspirada por el Espíritu Santo y no por sabiduría humana. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos seguir con la misma regla ahora? ¿Qué es lo que está pasando, Danilo? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué tanto el yo creo? ¿Por qué tanto imponer mi idea, mi criterio? Que no estamos diciendo aquí que tú no hables, que no opines, que no digas. Pero qué lindo es cuando nosotros nos dejamos guiar. Invitamos al Espíritu Santo para que Él sea quien inspire, quien dirija la obra que queremos realizar. Es bonito cuando Dios dirige tu vida y va dejando tú que el Señor vaya guiando y guiando, siempre y cuando seamos también obedientes a su palabra. El Espíritu Santo nos ayudará y nos revelará y nos mostrará cosas ocultas que ningún ojo humano ha visto. No sé qué, a ver el siguiente. El Espíritu y la veracidad de las Escrituras. Yo quiero, a ver si tengo aquí una cita del Espíritu. Ok. Bien. Dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y yo pregunto, ¿por qué la palabra de Dios es viva y eficaz? ¿Por qué? Es como una espada de doble filo. Ajá, ¿por qué? Penetra hasta la tuerca. Penetra lo más profundo de nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que la palabra de Dios es viva y eficaz? Por el poder que tiene. Sí. Cada una de sus páginas, cada una de esas letras fueron inspiradas y reveladas por el Espíritu Santo. Miren, hay personas que tienen en su casa una Biblia, la palabra de Dios. Muchos la tienen abierta en el Salmo 91, porque creen que la Biblia es un resguardo y que al tenerla abierta en ese Salmo, ella se lee sola, pero creyendo que allí en el Salmo 91 es un resguardo que le va a proteger del mal. Pero esa Biblia la leen. ¿Saben ustedes que sí? Pero la leen, mis amados. Miren, como si fuera un libro más de historia. Como un libro de cultura general para yo conocer
la cultura o decir por lo menos en una conversación, yo he leído la Biblia o entiendo en esta conversación que están hablando del apóstol Pedro y de Juan y de Jesucristo, y como yo lo he leído, pues yo puedo también participar de la conversación. Cuando una persona lee la Biblia como un libro de cultura general, el Espíritu Santo no está accionando ahí. Para nada. Y no puede ser ni viva ni eficaz. Porque tiene que haber humildad al leer este libro. Ser humildes. Que es lo que muchas veces nos hace falta. La humildad. Y lamentablemente, estas personas que suelen ser eruditos, gente muy leída y muy estudiada, gente que conoce, no creen en Dios, pero repito, leen la Biblia como cultura general para conocer, tener conocimiento de qué va ese libro, pero no actúa, la Biblia no hace absolutamente nada en ese corazón. Y se va a quedar seco. Seco, exactamente igual. Y yo he conocido gente así, personas así. Tristemente, la palabra de Dios no ha podido penetrar y romper ese corazón. Sí, hermano. Es muy interesante. La visión. La lectura de la Biblia. Si la leemos de manera superficial, como antes todo, como para saber algo que por ejemplo no en realidad escudriñando el mensaje que hay detrás de él. Porque la misma Biblia dice escudriñar esa escritura, porque parece que es ineficaz. No decimos leyendo las escrituras, sino escudriñar. Y hay una diferencia muy grande entre leer y leer, uno leer cualquier cosa, puedo leer ese mensaje lo que dice ahí, pero yo escudriño cuando veo el significado de cada una de esas palabras. Yo estoy profundizando, yo estoy llamando al Espíritu Santo para que me ilumine, o sea, le traiga el mensaje y le da esto es tan judicial la palabra. Y aún nosotros que somos creyentes y somos practicantes y decimos que somos seguidores de Cristo, antes no pasa eso. No solamente se da en el caso de aquellos que no creen en Dios o que no practican ninguna religión y que no van a venir a la iglesia ni nada, simplemente como hemos dicho, como conocimiento general de la Biblia. Pero nosotros que conocemos nos pasa lo mismo, no somos humildes y no queremos ser transformados, nos resistimos al Espíritu Santo y cogemos el folletico de escuela sabática, lo leemos por compromiso o no, porque hay que decir 7 días. Antes pasaba lista al baño la pobre, ponía aquí a preguntarle cuánto estudiaron el folleto, simplemente por llenar un requisito. Y ese libro, como sin folleto, hay que estudiarlo. Y usted coge un texto de esa Biblia y ora. Mire, y eso usted no sabe lo que usted... Es una riqueza increíble la palabra de Dios. Y cuando nosotros permitimos que esa palabra penetre, entonces resulta viva y eficaz. Y cortante, como dice el hermano José, que penetra y rompe los huesos, rompe todo. Es una manera de ilustrar lo que hace la Biblia en el corazón de una persona, la palabra de Dios. Cuando somos humildes ante esa palabra. ¿Es la palabra de quién? De Dios. Mientras que la revelación es el acto sobrenatural por medio del cual revela la verdad a seres humanos escogidos. La inspiración es la actividad del Espíritu Santo para que protege esa veracidad que recibieron los autores humanos. ¿Qué es lo que hace la inspiración? Protege la veracidad de la palabra de Dios. Te convence de esa palabra.
Eso es lo que hace el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Te convence la inspiración, quiero decir, la inspiración. Es la acción. Accionando el Espíritu Santo para convencerte de esa veracidad. Entonces, a fin de que sus palabras tengan plena aprobación de Dios, Dios aborrece el falso testimonio y no puede mentir. Eso está en Hebreos 6:18. Y es llamado el Dios de verdad. Salmo 31:5, Isaías 75:16. De manera similar, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. Dios no miente. Su palabra tampoco. Pero esa veracidad de la palabra se obtiene por la inspiración del Espíritu Santo. Fíjate tú la labor del Espíritu Santo. Y fíjense ustedes, los que nos están viendo por Zoom y los que estamos aquí, cómo nos resistimos los seres humanos a no ser transformados. No queremos. No queremos. No queremos. Qué pena, ¿verdad? Que hayan personas tristemente así. Entonces, la palabra de Dios es fidedigna y merece plena aceptación. No es una tarea nuestra sentarnos a juzgar la Escritura. Más bien, la Escritura tiene el derecho y la autoridad para juzgarnos a nosotros. ¿Se juzgan mucho las Escrituras? Claro que se juzgan las Escrituras. Se pone en tela de juicio lo que dice allí. Claro que se pone en tela de juicio lo que dicen las Escrituras. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, como ya hemos dicho, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y busca los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 en la Nueva Versión Internacional. Vamos al siguiente. Aquí vemos verdades bíblicas rechazadas. ¿Cuáles son esas verdades bíblicas rechazadas? Algunas. Vemos la creación en 6 días. La creación fue en 6 días. ¿Lo creemos así? ¿Y qué dicen los demás? ¿Que fue en cuánto? Millones y millones, pero tantos millones que no le caben los bolsillos en tantos millones, ¿verdad? También se rechaza que hubo un diluvio universal. Y en lugar de un diluvio, lo que hubo fue un Big Bang. El universo allí que se expande, que explota, bueno, la teoría del Big Bang. El estado de los muertos. Una verdad bíblica rechazada y muy peligrosa, señores. Wow. Miren. Miren lo terrible que es rechazar la palabra de Dios. Cuando una sociedad está como unida, yo no sé cómo decir, en contra de lo que es la palabra de Dios, y Dios es la cosa más terrorífica. En el país donde yo vivía, esa sociedad, yo sé que el Señor le va a dar una oportunidad, porque se la dio a los Nínive, se la dio a Sodoma y Gomorra. Ustedes lo sabían, que le dio una oportunidad a Sodoma y Gomorra, se le dio la oportunidad a los de antediluvianos. Claro que Jehová le va a dar una oportunidad, una última oportunidad a este país. Hablo de ese país en concreto porque lo conozco bien. Y la gente rechaza de una manera rotunda a Dios y rechazan de una manera rotunda su palabra. No quieren nada con Dios y nada con la palabra de Dios. Nada. Nada. Y hoy la sociedad, ahí todo el mundo es gay, Hansel. Mire, compadre, todo el mundo es gay. El que no es gay es lesbiana. Los muchachitos, los niños. Es una sociedad que está homosexualizada. Invocan a los muertos.
Y hay programas, han hecho programas de televisión donde invocan a los artistas que se han muerto para hablar con ellos. O sea, que rechazan por completo lo que es la palabra de Dios y a Dios lo que se enseña y no le hable de eso. La veracidad de esa palabra es rechazada. Y hoy la sociedad está no en el suelo, no en el suelo moralmente. Y tú ves que los hombres están besando uno con otro y son amigos. Y somos amigos, amigos. Y yo estaba viendo un programa, el otro día, un programa que dan de cocina. Que me gusta mucho el programa y da un programa de cocina. Hoy están dos muchachos hablando y dicen, no, porque están cocinando y le dice uno al otro, bueno, pero tú sabes que tú y yo casi no nos conocemos muy bien, pero no nos hemos dado un piquito, un besito. Y eso no hay ningún problema, te besan en la boca. Dios mío, pero ¿a dónde vamos a llegar? Y programas que los niños, y programas que lo ven, ni los niños ven este programa. Sí, no, pero es una cosa, pero a medida que se han ido dejando de Dios, fíjate lo que trae el rechazo de la palabra de Dios, el rechazo a la verdad de esta palabra, el estado de los muertos, no porque se murió mi hijo o se murió mi mamá, ella me está ayudando de ella arriba, mamá, entonces usted sabe, ayúdeme porque está arriba, y así mismo se van consolando de una manera falsa, que la familia está allá arriba, en un lugar allá arriba, en el cielo, donde me está mirando y me está ayudando. Y así es toda la sociedad. ¿Sí? Hermano, sí, luego hermano Tagas. Tenía educación. Sí. Fue a la escuela también. Y ella decía que no creía en la vida me pide nosotros, y vida fue inspirada por Dios. Exacto. Inspirado por Dios. Así es. Y eso es lo que dice mucha gente, eso lo escribieron hombres también, dime, tanta. Pues ayer no recuerdo bien si fue en Instagram o en YouTube, que vi un señor como advirtiéndole a las poblaciones de que en Estados Unidos hay un lugar que ya a los niños lo están persiguiendo, un grupo, una banda de homosexuales, o sea, que tienen 3 rayitas, le pusieron 3 rayitas y 2 amarillas y una blanca, o sea, blanca en el medio, amarilla y rosada abajo. O sea, que los hombres o mujeres que están atraídos a esos niños, sí, lo pueden buscar. Lo pueden violar, o sea, lo pueden violar. Fue lo que son pederastas. Exacto. Entonces, tanto las niñitas o jóvenes como niñitos también varones, o sea, los grandes adultos pueden abusar y no hay consecuencias. Como en los días de Noé. Y no hay consecuencias. Wow, tremendo. Entonces también vemos la resurrección corpórea de Cristo, que niegan que Cristo resucitó, y la segunda venida literal de Cristo también es negada, rechazada. Entonces, estas son pocas de las verdades bíblicas que han sido desechadas por personas falibles que se sentaron a juzgar las escrituras, y ninguno de nosotros debería tomar ese camino jamás. Y que es juzgar las escrituras. No es eso lo que quiere decir, lo que quiere decir es esta cosa. Dígame, mi hermano. Y el sábado, hay muchas verdades más. Y el sábado. Entonces buscan la palabra de Dios, lo que ellos dicen, no lo que dice la palabra. Nosotros no debemos de buscar jamás la palabra de Dios. Vamos al siguiente para seguir avanzando. El Espíritu Santo como docente.
Esto es precioso, mis amados. El Espíritu Santo es importante no solo a la hora de revelar la palabra escrita de Dios, sino también de ayudarnos a entenderla correctamente. Los seres humanos están limitados en su comprensión de la verdad por naturaleza, están alineados ante Dios, alineados de Dios. Efesios 4:18. Por eso el mismo Espíritu que reveló y que inspiró la palabra de Dios es el que también nos habilita para entenderla. Interesante. El problema no es que la Biblia sea un libro oscuro, sino nuestra actitud manchada de pecado hacia Dios es quien se revela en la Biblia. Es decir, nosotros, mis amados, no vamos a entender la palabra de Dios por nuestra propia cuenta, sino porque por la ayuda del Espíritu Santo es el que la reveló, la inspiró y también la enseña. ¿Ven? Qué interesante. La reveló, la inspiró y también enseña la palabra de Dios. O sea que cuando usted quiere entender algo, nada más tiene que orar y pedir al Espíritu Santo, ven y enséñame esto que yo no lo entiendo. Y no solo que me enseñe, sino que me ayude a obedecer su palabra. Porque el que nos da la facultad para obedecer esa palabra es el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Que nos puede ayudar. Entonces, el Espíritu Santo es un maestro que desea guiarnos a una comprensión más profunda de las Escrituras y a una apreciación gozosa de la Biblia. Muy hermoso esto, mis amados. Entonces, tenemos también aquí que en nuestra comprensión de la Biblia dependemos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se discierne el sentido espiritual de la palabra bíblica. ¿De acuerdo? No se discierne lo que estuvimos hablando ahorita. No se discierne sin ayuda del Espíritu Santo, sino su significado lingüístico, como hacen muchos que buscan la Biblia como un conocimiento general, el origen de la palabra o el significado de X palabra o de lo que quiere decir aquí. Bueno, dice que también más aún los seres humanos pecadores a menudo estamos en oposición a la verdad de Dios, no porque no la entendamos, sino porque preferimos no seguirla. Entonces nos oponemos a ella. Sin el Espíritu Santo no hay afecto en el mensaje de Dios. No hay esperanza ni confianza y no hay respuesta de amor sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Es necesario el Espíritu Santo? Sí. Esta cita, acá estamos terminando esta cita. Las muchas opiniones contradictorias con respecto a lo que enseña la Biblia no surgen de ninguna oscuridad del libro mismo, sino de la ceguera y el prejuicio de parte de los intérpretes. Los hombres ignoran las sencillas declaraciones de la Biblia para seguir su propio raciocinio pervertido. Consejo de la obra de escuela sabática, página 25. No lea la Biblia que te va a poner loco. ¿De dónde vino eso? No lea ese libro, que eso no se entiende lo que dice. No miren, yo les voy a decir una cosa. Jamás se les ocurra a ninguno de nosotros, los que están mirándonos por el Zoom y los que estamos aquí ahora, decir o pensar, yo esto no lo voy a estudiar porque yo no lo entiendo. Yo no voy a estudiar esto de profecía. Yo no lo voy a estudiar porque eso no hay que leer, eso yo no entiendo nada. Es Apocalipsis, este libro de Daniel. ¿Quién entiende esto? ¿Ustedes saben por qué yo lo digo? Porque tenemos al Maestro Celestial. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Pídale sabiduría, no lo dice en Santiago. Si usted no tiene sabiduría, pídala y le será dada. Y póngase a estudiar y usted verá cómo lo va a entender. Y le va a ver, llegar una comprensión amplia. Ay, yo no entendía esto. Y mira, ahora lo entiendo, lo comprendo mejor. Y por ahí es que vienen los disparates que andan por ahí. Y la gente se queda vacía. Y nosotros mismos, los creyentes, nosotros, vacíos,
con tanta riqueza y tanta comida. Y tenemos hambre, con el estómago vacío, con el corazón vacío, por no pedir al Espíritu Santo que nos ayude y nos enseñe su palabra. Con tanta maravilla que tiene la vida. Tantas maravillas, llena de maravillas. Entonces tú ves la gente que a todo le dice amén, a todo le dice que sí. Tiremos para la izquierda, todo el mundo para la izquierda. Tiremos para la derecha, todo el mundo para la derecha, porque no, como no podemos discernir, todo lo que diga, venga uno y lo diga, decimos amén. Lo entendemos así, se quedó así y ya. Tenemos, señores, que ser cuidadosos, muy, muy cuidadosos. Entonces, el siguiente, Primera de Corintios 2, 13, 14, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe que las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son que locuras y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Y todo se te pone a hablar con algunas personas y la gente se queda o no lo entienden, o que vienen y te arremeten contra uno. No, porque después se ponen a alegar. No, porque aquello, que lo otro, que ahí dice esto, y las cosas no son así. Es que esto se tiene que discernir espiritualmente. Y es difícil para una mente carnal entender lo espiritual. Cuesta mucho. ¿Alguien quiere decir algo referente a este versículo tan interesante? Bien, pues seguimos entonces. Entonces, vamos al siguiente, Hansel. A ver si sin el Espíritu Santo, ya lo hemos dicho, no hay afecto en el mensaje, no hay esperanza, ni confianza, y no hay respuesta de amor. Sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ha revelado, inspirado el contenido, ya lo hemos dicho, el Espíritu Santo y la palabra, ¿no? Que ha revelado el contenido, que ha revelado e inspirado el contenido de la Biblia a los seres humanos, no nos guiará contrariamente a la palabra de Dios en ningún aspecto. No nos va a guiar, ¿qué? Contrario a la palabra de Dios. Y aquí, Señor, algunas personas afirman tener revelaciones e instrucciones especiales del Espíritu Santo, pero que son contrarias a lo que dice la palabra de Dios, al claro mensaje de la Biblia. Para ello, el Espíritu Santo ha alcanzado un nivel de autoridad mayor que la palabra de Dios. Cuando quiera que la palabra inspirada y escrita de Dios sea anulada y se evada su claro mensaje, estaremos caminando en el terreno peligroso. La vida no puede ser contradecida. Hay personas que te traen un mensaje que viene del cielo, pero va totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es que hay que estudiarla, Ivania. Hay que estudiar la palabra de Dios, hay que estudiarla. Es importante que la estudiemos para que cuando alguien venga con una revelación o algo por ahí raro, usted pueda entender que ese mensaje es contradictorio a lo que dice aquí. Pero usted no estudia, si usted no la lee, si no saca tiempo para escudriñarla, cualquiera viene con un mensaje extraño y lo puede engañar, y más en este tiempo. Es un tiempo peligroso, un tiempo difícil el que estamos viviendo, donde hay tanta comunicación en las redes sociales y mensajes extraños. Bueno, entonces, dice en Deseo de toda la gente, en la página 624, por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma.
por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es que como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Bien. Entonces, creo que esta partecita. Vamos a la siguiente. A ver, por favor. Entonces dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Nos manda ¿a qué? A escudriñar. Vamos a seguir a la siguiente. Bien. Miren, aquí tenemos estos animalitos. ¿Saben quiénes son esos animalitos? ¿Saben quiénes son esos animalitos? ¿Ah? Esas son las bestias que se le revelaron a Daniel. La Biblia se explica a sí misma. Ella es su propio intérprete. ¿De acuerdo? La palabra de Dios es su propio intérprete. Ella misma se explica. Yo le traje de ejemplo lo que tenemos en Daniel capítulo 7. A Daniel, al profeta Daniel, se le revelaron esas bestias que son, ya ustedes saben, miren qué lindas son todas. Dan miedo, ¿verdad? Allí se le mostró a Daniel todo aquello. Y Daniel no entendía. Vamos a leer. Se lo vamos a subir. Dice en Daniel 7, 15 a 17, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que me asistía y le pregunté la verdad acerca de todas esas bestias y monstruos que él pudo ver en el sueño. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y le dijo, las 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Ve? ¿Qué significa la bestia? Reyes. ¿Mm? Ahí están, la misma Biblia te dice, cuando tú la lees, cuando tú la estudias, ¿qué son todas bellas, todos estos animales? ¿Qué significan? Ahí te está diciendo que esas bestias, tanto de Daniel como de Apocalipsis, son reyes. La misma Biblia te responde, da la respuesta. ¿De acuerdo? Y el siguiente, a ver qué más. Entonces dice en el 7:23, había, bueno, es que no la tengo aquí, son 4 bestias que él vio. La última bestia le llaman la bestia espantosa y terrible porque tenía unos cuernos, 10 cuernos en la cabeza. Aquí la bestia. Una bestia tan fea que no puede ser descrita. Lo que pasa que esa que está ahí, que los pintores, la gente, lo bíblico, ¿no? La han dibujado algunos como un dragón y la dibujan así, pero realmente él no pudo describirle, le llama una bestia espantosa y terrible, con todos esos cuernos en la cabeza. Pero él se quedó confundido, pero ¿y esta bestia qué es? Entonces dijo así, la 4ª bestia, como él no entendía y no sabía lo que era esa 4ª bestia tan fea, le dijeron la revelación, la 4ª bestia será un ¿qué? Un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos en toda la tierra, devorará, brillará y despedazará. Y los cuernos, ¿esos cuernos qué significan? Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, que era el cuerno pequeñito, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Todo eso está allí revelado en la palabra de Dios. Porque la Biblia se interpreta a sí misma. Te da la respuesta y tú la encuentras ahí mismo en la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Entonces, ya ustedes saben, hasta gracia, que estamos a decir recién llegada y los que están por Zoom, que me entienden, ya saben que la bestia son reinos y que esos cuernos son reyes y que hay un cuerno pequeño que está en el medio allí. Ese cuernito pequeño es un cuernito pequeño que está dando bastante la lata
actualmente está vivo, y que está vivo ese cuernito pequeño que le sale en medio de los pies allí, ¿verdad? Le sale exactamente ese cuernito pequeño. Era diferente, era un reinado distinto. Ya luego estudiaremos profecía más adelante para conocer a profundidad todo aquello. Pero está todo revelado en la palabra de Dios. Todo está allí mostrado en su palabra. Así que, buenas tardes, Félix. ¿Escuchas? que sí, adelante, Rodolfo. Sí, lamentablemente, como cristianos, hemos olvidado que la mayor empresa de nuestra vida es prepararnos para el encuentro con nuestro amado Cristo Jesús. Lo que sucede es que dedicamos 8 horas, 10 horas, 12 horas a trabajar para vivir aquí en este mundo. Dedicamos 8 horas a dormir, dedicamos 4 o 5 horas a la familia y muchos de nosotros sacamos tiempo para comprometernos con amigos, horas, varias horas a la semana para causas benéficas o lo que sea. Pero la mayor empresa de nuestra vida, que es la salvación de nuestra alma, la queremos hacer con 30 segundos de oración al momento de salir de la casa, 5 minutos de oración al momento antes de acostarnos, y queremos hacer otros 5 minutos, 15 minutos de la lección de escuela sabática y entendemos que ya estamos cubiertos. Pero esa mayor empresa, que es una empresa para la eternidad, para la vida eterna, lamentablemente no le dedicamos tiempo. No estudiamos la Biblia y algunos solamente estudiamos la lección de escuela sabática, pero no tenemos otro libro o otros libros del Espíritu de Profecía o otros libros de relación cristiana o de doctrina cristiana o de explicación de la palabra de Dios. Hay hermanos que lamentablemente no leen o no leemos, tengo que incluirme, lo suficiente para entender todo lo que tiene la Biblia. La Biblia es un libro amplio que se escribió en un periodo de 1500 años, una cantidad enorme de escritores en 3 idiomas diferentes, y creemos que con leerla 10 minutos al día la vamos a entender, y no es así. Esta empresa que es una empresa para la eternidad, para salvar nuestras almas del castigo eterno, de la muerte eterna, es una empresa que debiéramos dedicarle cada minuto de nuestra vida. Cuando en contacto con Dios, el Espíritu Santo, cuando estamos manejando, tenemos que estar en contacto con Dios, el Espíritu Santo. Cuando tenemos tiempo libre, en vez de ver un par de películas, debiéramos estar leyendo la Biblia, leyendo libros y preparándonos para esa empresa. Cuando yo voy de viaje o tengo que ir a viajar a otro país, yo dedico meses preparando ese viaje, estudiando el idioma de ese país donde voy a estar, aprendiendo qué lugares debo comer, qué debo comer, dónde debo comer. Y paso tiempo preparándome para ese viaje de una semana, para ese viaje de 15 días. Entonces, ¿cuánto más debería prepararme para ese viaje que será por toda la eternidad, para vivir junto a Jesús en las mansiones celestiales y tener una vida de regocijo junto a mis amados Jesús que me libró de una muerte eterna a través de su sacrificio en el Monte Calvario? Que Dios le bendiga, hermanos míos. Un gran abrazo. Linda tarde. Participar también lo puede hacer, de los que están conectados, quieren comentar algo. Bien, pues vamos a seguir. Gracias, Rodi, por ese comentario tan interesante que nos has hecho. Muy, muy acertado. Entonces, también tenemos varias cosas que yo quiero destacar acerca de la palabra de Dios. De la Biblia, que lo han convertido en frases populares, aplicando ese texto, pero fuera de contexto, por completo, lo sacan de su contexto. Uno de ellos muy conocido es todo obra para bien. ¿No? Es que todo obra para bien. Todo obra para bien. Y yo pregunto, ¿todo obra para bien?
No, a los que aman. Sí, sí, no. A Dios. ¿Quién me lee Romanos 8:28? Rapidito, rapidito. Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y segunda de Timoteo 3:16-17. Sabemos además que a los que estamos en la tierra, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Exactamente, hasta me lo escribió Rodolfo ahí. Es decir, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Segunda de Timoteo, capítulo 3:16-17. Ahí nos aclara el propósito por el cual hemos sido llamados. ¿Sí que dice? Mostrar a la gente cómo vivir de la manera digna y magna, para que el siervo de Dios esté Cristo y completamente capacitado para todas buenas cosas. Exactamente, para que el hombre de Dios y la mujer de Dios estén capacitados para toda buena obra. El propósito de Dios es capacitarnos para toda buena obra a través del estudio de su palabra, a través de la obediencia a esa palabra. Entonces nosotros estamos preparados porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y es capacitarnos, Danilo, para toda buena obra. Toda buena obra. No todo obra para bien. O sea, que hay más frases populares, refranes y versículos que lo han sacado de contexto. Lo han hecho frases populares que andan por ahí. Ahora se me han ido algunas, pero apunté esa de todo obra para bien. Porque no todo obra para bien. Bueno. Es que parece como que viene de por ahí, pero Que a Josué le dijo esfuérzate. ahí se valiente. Exacto, estaré contigo. Es posible que la hayan distorsionado. Esfuérzate y sé valiente. Y yo estaré contigo. Porque dicen, es que Dios dice ayuda, Dios dice ayúdate que yo te ayudaré a contigo. Son frases que las han hecho muy popular y no es así. Esfuérzate y sé valiente que yo voy a estar contigo. Nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Bien, entonces tenemos aquí en pantalla el respetar la palabra de Dios. Tendríamos que reverenciar la palabra de Dios. Escuchen esto que es importante. Deberíamos manifestar respeto por cada ejemplar de ella. No darle usos comunes ni manejarlo descuidadamente. Nunca se debería citar las escrituras en broma ni usarla para decir chiste. Toda palabra de Dios es limpia como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Proverbio 35 y Salmo 12:6. ¿Por qué yo traigo esto aquí, mis amados? Aquí no se da tanto escoger las cosas de Dios como lo hizo Belsasar, que agarró los vasos de plata, de oro del templo y lo usó en su fiesta. Pero en otros países sí lo hacen. Cuando le salió la escritura en la pared, sí, con la concubina y la fiesta que hizo Belsasar, rey de Babilonia, agarró los vasos sagrados para uso común. Y la palabra de Dios es sagrada, es su palabra y merece todo respeto. No podemos, Señor, aceptar chistes referente a la palabra de Dios. Aquí no se usa tanto. Aquí la gente, en República Dominicana me refiero. No sé si en Estados Unidos le cogen la Biblia de relajo, no lo sé. Pero hay países donde lo cogen de relajo y hacen muchísimo chiste, cosas groseras y feas y sucias, referente a los apóstoles,
referente al mismo Dios y referente a su palabra. Seamos cuidadosos. Cuando alguien venga con un chiste de la palabra de Dios, sea limpio o sucio, no se le ría. Y si le puede dar un regañito, déselo también. Con eso no se juega, con eso no se relaja, a eso se respeta, la Biblia se respeta. Hay gente que se pasa mucho de las rayas y hacen chistes desagradables. Por allá se usa lo que en Navidad ponen, lo que es un Belén. Un Belén donde ponen allí ¿saben qué? A un hombre ahí, eso lo hacen. Y para mí es una falta de respeto a lo que representa el nacimiento de Cristo. No las imágenes y los muñequitos, no. Es lo que representa. Y eso es un chiste. Eso es un chiste. Y no puede faltar el cagón en el nacimiento. Así le llaman. No, a Europa, para allá. Eso es como un chiste. Y no puede faltar ese muñequito en ningún nacimiento. Usted lo puede buscar y va a la casa y, uy, ese muñequito con los pantalones para abajo ahí y le pone la cosita abajo para que se vea, ¿no? Choque aquí. Falta respeto, ¿verdad? Pues así es. Lamentable y tristemente. Bueno, mis amados, pues, no sé si alguno de los muchachos que están conectados quieran decir algo a lo que he comentado. Bien, pues lamentablemente, y es muy triste, que la gente se tome esto a relajo, se lo tome más en serio. Entonces, vamos a concluir en esta tarde, dando las gracias a los muchachos que se han conectado a través de Zoom y dando las gracias a ustedes que han venido a compartir aquí la palabra de Dios un poquito. Así que yo espero que sigamos adelante con este estudio. No sé qué le ha parecido. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Ya conocemos que la palabra fue revelada, inspirada por el Espíritu Santo y que es enseñada por él mismo. El mismo que la inspiró y la reveló también nos la enseña. O sea que no hay excusa para decir, yo no puedo estudiar esto, yo no voy a estudiar aquello porque no lo entiendo. Eso yo me lo aplico también a mí porque hay cositas por ahí que son un poquito así, ¿verdad? Que hay que meter mucho cerebro y leer mucho, investigar para entender, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Así que Dios les bendiga a todos en esta tarde grandemente y nos ayude a seguir escudriñando las Escrituras. Y seguiremos conociendo al Espíritu Santo y su labor. Dios les bendiga grandemente. Amén. Me pueden poner un himno, cantamos. Que Dios la bendiga a usted, que le dé mucha sabiduría y salud para que pueda seguir fluyendo. Amén. Amén. Gracias. Cantamos un himno para... Llevo el mundo y sigo a Cristo.